Muy buenas tardes amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener en breve una entrevista con Pedro Calvay, abogado, docente universitario y experto en el derecho internacional para conversar lo que viene siendo el proceso de pacificación en Colombia con el gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional, que hasta hace poco han firmado un acuerdo para poder dialogar, ¿no?, la paz en Colombia. Y también vamos a hablar sobre lo que ha sido la orden de la Corte Internacional de Justicia de decirle a Israel que suspenda las operaciones militares en Rafah, ya que ha habido pues un incremento de muertes de civiles en dicha gobernación. Regresamos en breve con Pedro Calvay. Bien amigos, regresamos al bloque internacional y como lo hemos presentado, estamos con el doctor Pedro Calvay, docente universitario y experto en el derecho internacional. Muy buenas tardes, Pedro. Muchísimo gusto de tenerte nuevamente en el programa Entérate con Leslie y en esta oportunidad para hablar de dos grandes temas internacionales. Lo que ha sido el acuerdo del gobierno de Colombia, Gustavo Petro, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y por otro lado, la decisión reciente de la Corte Internacional de Justicia que ordena al Estado de Israel suspender la operación militar en Rafah para evitar el empeoramiento de las condiciones de vida de los civiles. Buenas tardes, Pedro. Muchísimo gusto de nuevamente tenerte en la plataforma de Entérate con Leslie. Muchas gracias, Liz, por la invitación. Pedro, vamos con el tema de Colombia. Hace poco el gobierno de Gustavo Petro ha anunciado una firma, un acuerdo de paz, o por lo menos de inicio del proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, y tenemos países garantes como México, Cuba, Venezuela y también, sorprendentemente, Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué opinión te merece el que el gobierno de Colombia inicie un proceso de diálogo o de paz con una de sus antiguas guerrillas consideradas como también organización terrorista internacional y por ahí con vínculos del narcotráfico? Sí, claro. En realidad, en Colombia el proceso de paz es un proceso bastante complejo. Viene del 2012 o 14, en realidad, los acuerdos de La Habana entre las FARC y Colombia fue justamente el antecedente en el cual se buscó una salida pacífica al conflicto que vivían ya, digamos, por más de 40 años en Colombia, vinculados a la existencia de las FARC. Ese camino no es un camino que empezó con las FARC, incluso antes de las FARC, con Unión Patriótica, también hubo un acuerdo de paz durante la época del presidente Pastrana, también un acuerdo similar. Entonces, Colombia tiene la práctica de usar este tipo de acuerdos para poder resolver sus asuntos que tienen que ver con pacificación y sobre todo posconflicto y justicia de paz, que esa es la dimensión que ha tenido luego del proceso de La Habana del 2014. Lo que quiere el presidente Petro es justamente hacer algo parecido, ¿no? Utilizar una mesa de negociación, pero el tema es que jurídicamente es viable porque se ha ocurrido, aunque hubo con serias falencias, porque en el proceso pasado que fue de los acuerdos de La Habana y no fue aceptado por la población de Colombia. Entonces, una cosa es la decisión política que puede tomar el presidente, que es jurídicamente viable, porque forma parte de esta metodología que se llama justicia transicional, que busca cerrar la brecha de un pasado doloroso a través de metodologías que implican no solamente medidas de paz, medidas de reparación y de reconversión del conflicto en un proceso de fortalecimiento de ciudadanías. Esa es un poco la idea del proceso de justicia tradicional, desde la metodología, pero lo que ha pasado en Colombia, y eso tiene que ver con el fenómeno del acuerdo pasado, es que los colombianos no estaban de acuerdo con la decisión, porque eso planteaba, por ejemplo, para la FARC, no sabemos, no sé los términos del acuerdo, pero lo que planteó entre las cosas era una jurisdicción especial para las FARC, que era una jurisdicción especial, se creó un sistema de reparación, se creó una comisión de la verdad especializada, esto pasó con las FARC, y se le dio 6 curules en el Congreso colombiano a los miembros de las Demasiado, FARC ¿no? para que así pudieran, claro, y aparte un proceso de Un, cesación de armas, que fue dejación de armas, que dejaron las armas al ejército colombiano. Y esto fue no aceptado tanto por la población, sobre todo por las víctimas. uh-huh. Sin embargo, la Corte Constitucional de Colombia, el año 2016, validó los acuerdos, utilizó otra estrategia el presidente de la época para buscar que estos acuerdos sean legales,
Yo creo que va a pasar algo parecido. Yo creo que va a haber una resistencia de la parte de la población porque no es muy popular este tema. Sin embargo, hay que recordar que el presidente actual, el presidente Petro, es un presidente que tiene una tradición, bueno, de izquierda bastante marcada. Entonces, Ujú. incluso el ELN, a diferencia de las FARC, había tenido un acuerdo de cese al fuego prolongado el año 2024, inicio en febrero del 24, hubo un acuerdo de cese al fuego inicialmente, y antes del cese al fuego ya había un acuerdo no escrito de no hacer o cometer atentados. Y esto terminó justamente en febrero, más o menos en una época en que hubo algunos incidentes importantes, pero ya ahora con lo que acaba de decir el presidente Petro, prácticamente está planteando de que en La Habana, también en el mismo lugar, se va a iniciar un acuerdo de paz como las mesas de negociación que hubo en el año 2014. Lo que preocupa, yo creo que desde el punto de vista de lo que puede pasar en Colombia es que seguramente esto puede plantear una crisis social importante porque las víctimas del conflicto que han sido víctimas del ELN, que han sido víctimas de crímenes internacionales por parte de este grupo armado, ni qué decir por el tema del narcotráfico, que también está involucrado en el tema del tipo de actos que hacía esta guerrilla, el ELN. Y desde el punto de vista jurídico también hay una preocupación porque el ELN, como tú lo mencionabas hace un rato correctamente, ese grupo era un grupo terrorista. Entonces, si se va a sentar en las mesas de La Habana, como lo hizo con las FARC en el caso del movimiento colombiano, el ELN va a pasar a tener una condición de beligerante y desde el punto de vista del derecho humanitario eso tendría A eso consecuencias iba jurídicas. Pedro, a eso iba Pedro, porque en realidad cuando nosotros estudiamos el derecho internacional, y eso para los lectores y los televidentes que nos están escuchando y viendo en estos momentos, se preguntan si realmente es permitido hacer un proceso de negociación de paz con una organización que está catalogada como organización terrorista, narcotráfico. En el caso Perú no fue así. En el caso Perú se combatió el terrorismo, se combatió a Ismael Guzmán y a su doctrina ideológica, comunista, leninista, marxista, etcétera, etcétera, pero se le combatió y se lo metió preso a la cúpula del terrorismo, presos, ¿no? Entonces, nosotros no optamos por un proceso de negociación por el daño que le hizo a nuestra población. Sin embargo, el hecho de que Colombia en estos momentos inicie otro segundo grande proceso de negociación de paz, entre comillas, con el ELN, no es darle a esta agrupación terrorista la categoría de un sujeto de derecho internacional, no es darle ese nivel, ese estatus, y cómo queda el derecho internacional, cómo queda entonces lo aprendido en esta disciplina tan importante que regula justamente la conducta entre los estados. Me asombra muchísimo Sí, que esté aquí en las Naciones Unidas, que esté aquí en Estados Unidos, ¿no es cierto? Me asombra muchísimo que estén apoyando esta causa, porque entonces pretendería subrayar de que es legítimo, ¿no? O está permitido hacer un proceso de negociación con una organización terrorista. De repente vamos a ver a Israel con Hamas sentados a la mesa nuevamente haciendo negociaciones después de haberse destruido mutuamente. Ese como primer punto. Y como segundo, Pedro, para darte el uso de la palabra, una de las falencias que tuvo el acuerdo de las FARC no es justamente que ningún miembro de las FARC ha ido preso, ¿no? Ha ido investigado por delitos de lesa humanidad. O sea, ellos han reemplazado la justicia punitiva por la justicia retributiva. Es decir, desaparecen personas, toman rehenes, matan, torturan, ¿no? Y ellos no van a la cárcel, sino que hay otra forma de establecer justicia. ¿Te parece ese punto, tú que eres un defensor de derechos humanos y que litigas ante las instancias internacionales, te parece correcto, ¿no? Que una organización de este calibre que ha cometido gravísimas violaciones a los derechos humanos esté libre? claro. Yo creo que eso tiene que ver nuevamente con el concepto de justicia transicional, ¿no? O sea, que es una metodología que viene de los tribunales de Nuremberg, cuando la Alemania, luego de la posguerra, se trataba de buscar metodologías que no solamente involucraban la punitivización de los criminales, sino tratar de volver a pasar, a superar el pasado doloroso para asumir un proceso de democratización, porque eso apunta al proceso tradicional. Ahora, el proceso colombiano
es un proceso muy particular por el contexto que digo, porque son actos de terrorismo fueron por sí, porque tiene un contexto bastante marcado y social importante, ¿no? Donde el modelo colombiano es un proceso que implica un modelo de paz, de hecho una jurisdicción especial para la paz, en Colombia hay tribunales especiales para el caso de la FARC, que ven temas de derechos humanos, violaciones graves, pero no contra todos los miembros de la FARC. O sea, la mera pertenencia a la FARC ya no se constituía delito porque ya son beligerantes en el derecho humanitario y por tanto, siguiendo los convenios de Ginebra, cuando ya tienes estatus de beligerante, una vez superadas las hostilidades, es el protocolo adicional 2 a los convenios de Ginebra, los combatientes que son beligerantes legales no pueden ser procesados por su pertenencia o actos vinculados al conflicto. Esa es la principal consecuencia de darles estatus de beligerancia. Y en el caso de las FARC, lo que hubo es eso, como negociaron con un igual, porque darles estatus de beligerancia es negociar entre iguales, la consecuencia es que terminó el conflicto y todos los que participaron, están dentro del acuerdo, tienen que ser liberados. Y eso es lo que ocurrió en Colombia. Pero las personas que estaban procesadas por crímenes internacionales vinculados a violaciones graves a derechos humanos, eso es lo que dicen los acuerdos de La Habana. Ya en la práctica veremos los tribunales que hicieron, porque eso sí tendríamos que tener más info, es que no se iban a ser procesados, pero en libertad. Esto fue lo que logró las FARC. Fue una negociación política a algo, ¿no? Porque la justicia internacional te permite eso. Por ejemplo, en Sudáfrica, que también es un modelo transicional interesante, tuvieron un proceso muy complicado entre la CNA y los afrikaners, y ahí decidieron, por ejemplo, el tema de los juicios de las cachacas, se llamó así, en el cual se cambió verdad por paz. O sea, tú eras un criminal que había matado a una persona, ibas ante un tribunal del pueblo, entonces en Sudáfrica, confesabas tu delito, contabas dónde estaban los restos y te amnistiaban. Eso se llama juicios de las cachacas que hubo en Sudáfrica, porque Sudáfrica entendió que era más importante la verdad por encima de la propia justicia, Pero es porque muy es el modelo de contradictorio, Sudáfrica. ¿no? No, Pedro, es muy Sí, contradictorio porque desde las cunas de la misma Naciones Unidas nace, ¿no? Nace digamos, la obligación que tienen los estados de investigar violaciones a los derechos humanos. Nosotros lo hemos proclamado a viva voz, por eso es que yo tengo muchos reparos con el acuerdo de paz de las FARC. En clase siempre se debate este tema y consideraría de que aquellos que han violado derechos humanos tienen que estar presos. No puede ninguna justicia sí, claro, sí, transicional, ninguna justicia retributiva reemplazar la impunidad, porque en el fondo lo que claro, se está haciendo es cautelar una impunidad a estas organizaciones narcoterroristas, porque la FARC ha sido una sí, organización narcoterrorista, ¿no? Y también en el claro, caso del ELN, por lo menos una organización claro, terrorista. Sin embargo, claro, sí, sí, Pedro, no sé, sí, en tu condición de experto en derecho internacional y de derechos humanos, ¿considerarías que realmente esto se está enrumbando correctamente un proceso de negociación? O sea, ¿qué precedente está dejando Colombia en la región? Perú no lo va a hacer, jamás, creo yo. Perú va a entrar claro. en un proceso de Ujú, negociación con los quispes palominos del Brain, no lo creo. No, no lo no, hizo con claro que no. Abimael Guzmán, no lo hizo con el Ujú. MRTA, menos lo va a hacer con la cúpula que esté en el Brain. Pero en el caso de Sí. Colombia, No, yo creo que lo que pasa es que eso pasó desde Nuremberg, ¿no? El problema de juzgar a estos criminales, porque son criminales, es una debilidad del proceso de Nuremberg que también se vislumbraba desde el inicio, es que no puedes procesar a todo el mundo, porque si procesabas, por ejemplo, a todo el ejército alemán, el problema era que metías preso a 1,5 millones de personas a la cárcel o más. Entonces, en la metodología de justicia se propuso, bueno, vayamos por los grandes responsables, en este caso, la cúpula de los nazis. Eso es lo que propone el Justicia Nacional, o sea, vayamos a las cúpulas, a los que tomaron las decisiones, y luego vas bajando el nivel de responsabilización. Entonces, lo ideal es que las personas, cualquier acuerdo que implique a este tema del ELN, siguiendo los principios del derecho internacional de lucha contra la impunidad, debería ir por los grandes responsables, o sea, los que tomaron las decisiones del conflicto, con las las FARC no cabecillas. fue así. Los Con las FARC no fue con las FARC así. no, porque negociaron que Uh -huh. algunos de estos actores que participaron en las mesas de La Habana, cosa interesante es que este incluso ya negociada hizo o provocó disidencias en las propias FARC. O sea, al día de hoy, una parte de las FARC, esto pasó el año pasado, se declararon disidentes y se derrumbaron a la selva a seguir haciendo la guerra contra el ejército colombiano. Eso ha pasado en Colombia. O sea,
tampoco hay que creer que la FARC se ha rendido totalmente, que la gran mayoría de sus miembros, No, pero hubo porque hay personas que fueron incidentes disidentes, ¿no? que forman, creo, el Exacto, Frente Carolina y del cual se les está exactamente. atribuyendo crímenes actuales contra, hace poco, ¿no? El año pasado, contra Sí, sí, sí. niños de comunidades indígenas Y, en y, Colombia. claro. O Y el problema es que esos disidentes se han convertido, esto lo sé porque estuve en Colombia hace poco, casualmente unos 2 meses, conversaba con sí, amigos y me decían que estos disidentes se han convertido, se han integrado a las BACRIM, a las bandas criminales organizadas en ajá. Colombia. Y Mm, el problema ahorita en Colombia son las BACRIM, porque ok. son bandas criminales que son exguerrilleros de las FARC usualmente, que se han integrado a la vida, entre comillas, de la delincuencia Lo que común, está pasando en ¿no? Ecuador, Exacto. Esto podría pasar con el ELN. O sea, eso es claro. lo que ha pasado con la FARC, podría tranquilamente pasar. O sea, que busquen una salida, se juzga a ciertas personas y no a otras, otras personas estén de acuerdo, se declaran disidentes y este proceso social sea mucho más complejo. Por eso la gente no está de acuerdo. Vean las últimas estadísticas de lo que está saliendo con Petro. Las personas no están de acuerdo. A nivel de mayoría de estadísticas, De no están de acuerdo. población. No, no es popular un acuerdo de paz, sobre todo porque Colombia viene también de una herencia de guerra muy fuerte, donde pues mucha población ha muerto, hay muchos deudos, y esto es algo que es doloroso para el país. Entonces, yo creo que cualquier salida no debe sacrificar la justicia por impunidad, o sea, la impunidad no se negocia la impunidad, Yo creo que eso pero es sí la hay que entender solución. salidas, pero hay que entender también, y esto es algo de la justicia social que hay que tomar en cuenta, que el derecho penal no puede servir para todo, sobre todo para resolver un conflicto. Y por eso comentaba el ejemplo de las rachacas, donde el proceso de Sudáfrica es interesante, porque culturalmente hablando, como no podían procesar a todos los africanos, no se quedaban sin país, entonces dijeron, bueno, vamos a dar metodologías para poder buscar hasta cierto punto saldar la deuda histórica de verdad por justicia, pero dando una forma de amnistías o indultos para los miembros de los africanos. Otro de los Eh, aspectos peligrosos, Pedro, que yo veo aquí, no sé si también es tu percepción, por eso estamos conversando ya para pasar al tema de Israel, porque fíjate que con Israel y Hamas están en estos momentos también Estados Unidos, Qatar, Egipto, están tratando de ver cómo negocian la salida de una solución. Igual se están sentando a conversar con Hamas, es decir, el mundo al revés. Estados Unidos siempre ha tenido la postura de luchar frente al terrorismo, condenar el terrorismo. Además, después de las Torres Gemelas, del atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos asumió una postura bastante radical de lucha contra actos de terrorismo, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos ahora un tema de flexibilidad, ¿no? Con el tema de Hamas, con el tema de Israel. Bueno, vamos a llegar a ese punto en estos momentos, pero para terminar con Colombia veo que hay un proceso muy peligroso en el marco de esta negociación de paz, porque fíjate que a las FARC les han dado 6 curules en el Congreso, en el Parlamento de Colombia. Es decir, una organización narcoterrorista o una organización terrorista que ha destruido casi la mitad del país, ¿no? Y que luego se legitime, ¿no? Sus acciones y se les da una representación política, o sea, convierto a una ex organización terrorista narco, la convierto en un partido político. O sea, estoy dándole el puente para que, entre comillas, socialización, ¿no? O sea, digamos, proceso de paz, de socialización, de reversión de las cosas. Pero lo que estoy haciendo es legitimar, ¿no? A una organización que a mí no me consta, que no tengo la garantía que en verdad esto ha dejado, por lo menos ideológicamente, de ser lo que es. Y lo he trasladado a el tema del Parlamento. ¿Qué opinión te merece eso, esto, Pedro? Sí, yo creo que tiene que ver también con el cáliz político que tiene el actual presidente Petro. El presidente Petro ha sido guerrillero, ha sido una persona que ha estado vinculado a las fuerzas, mejor dicho, grupos armados organizados en Colombia. Entonces, él tiene una, digámoslo así, predilección ideológica por este tema y por eso yo creo que está favoreciendo esta salida política. Recordemos que en este momento Colombia, yo creo que está haciendo la típica de cualquier gobernante, tratar de distraer la atención de asuntos que son importantes en Colombia. Y en Colombia se han revelado muchos casos de corrupción del gobierno de Petro,
una serie de procesos judiciales que tiene incluso su hijo de testigo contra él en un caso judicial de corrupción. Entonces saca estas cosas, yo creo, para Con tratar cortina de de tapar humo, otras, ¿no? como una cortina de Sí, humo, yo creo que sí, yo creo que sí, y eso es considerarías. peligroso sobre todo porque cosas valiosas para el país como es el pasado, superar el pasado de alguna manera, porque hay Pero que es superarlo, peligroso eh, legitimar las hay que acciones quitarlo, de lógico, estas organizaciones y pasarlas sí, rápidamente a una representación política. A mí me parece realmente peligroso, ¿no? Peligroso que una y el organización contexto, terrorista, narco, de un momento a otro prácticamente se siente en el Parlamento. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo sí, con la democracia? ¿Qué es lo sí, que estoy haciendo con el sistema político democrático? Yo consideraría, por lo sí, menos desde mi punto de vista personal, que Colombia no es un claro ejemplo de proceso de paz, ¿no? No creo que sea un modelo que mm, tengamos que replicar, ¿no? En la región. Yo consideraría, no sé si tú, Pedro, pero yo creo que hay algunos ajustes que se tienen que mejorar en este actual proceso de paz por la población colombiana, que yo creo que tiene el derecho de ser escuchada y que tiene el derecho de que se le haga justicia por todo lo que se le mm, hizo a la población de Colombia. mm, ¿No? Qué sí. cosa considerarías Yo, tú que no debería de hacerse ahora con ELN? yo creo que hay que conocer un poco lo que es el contexto colombiano para entender, digamos, que decisiones así no se pueden ser pues fáciles. O sea, hay que pensar, pienso en los gobernantes, ¿no? Pienso en Petro, ¿no? Con ese contexto de corrupción. Usar un momento de debilidad institucional, de falta de, digamos, de credibilidad o legitimidad para traer un tema así y solamente, obviamente, buscar una prebenda política. Eso está mal. Oye, hacer esto en ese contexto Ah, está mal. ujú. Pero ya pensando en el negociador, digamos, en las LN, hay diferencias con la FARC en su histórico, pensando cómo empezó la FARC, pensando en, como tú mencionabas, en el rol que ha tenido el ELN, que ha tenido atentados terroristas recientes, ha sido un grupo armado que ha tenido vinculado más al Claro. narcotráfico que las propias FARC. Ujú. Entonces, hay cosas que hay que pensar y yo creo, honestamente, que la justicia, o sea, no se puede sacrificar en pro de un interés político la verdad y la justicia a favor de las víctimas del conflicto. Y es Ujú. algo que creo que seguramente, esto es lo que va a pasar, por más acuerdo que hagan, los familiares de las víctimas del ELN seguramente presentarán recursos ante la Corte Constitucional de Colombia, como se hizo inicialmente, y seguramente eso se va a judicializar. Está clarísimo. Yo no Espero creo que que en este la proceso salida de de esto sea paz fácil. se tome en cuenta eso que tú dices, porque en lo de las FARC eso no se tomó en cuenta. No, se hizo No, prácticamente un proceso de paz contra natura, a marchas forzadas, la población le dijo que no, pero el gobernante de Colombia de ese entonces le salió por un oído, le entró por el otro y adiós población cuando hay un principio del derecho internacional que es justamente a quién cautela los sistemas internacionales. ¿No es a la víctima de violaciones de derechos humanos? Entonces, ¿qué pasó con la población colombiana? ¿No? La población colombiana fue víctima de estas organizaciones terroristas. ¿Dónde está la justicia para ellos? Yo me pregunto, Pedro, ¿no? En este proceso de sí, paz. Yo creo que debemos actuar de acuerdo a nuestros principios de formación del derecho y no permitir, ¿no? Que la población se quede sin justicia. Por lo menos yo me acentúo en ese principio, ¿no? Un proceso de paz que sí. no garantice Yo, la justicia, ¿no? A quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos, para mí ese proceso de paz ya está muerto y le va a traer serias consecuencias a Colombia, política y socialmente hablando. Pedro, quisiera conversar contigo sobre el tema de Israel. La Corte Internacional de Justicia ordenó hace poco, en una ampliación de sus medidas provisionales, suspender toda operación militarizada de Israel en la gobernación de Rafah por el empeoramiento de las condiciones de vida de los civiles. Pedro, dime, ¿cómo ves este panorama entre Israel y Hamas? ¿Crees que la solución a este gran conflicto armado que ha movido al mundo entero sea reconocer al Estado de Palestina, darle una membresía en las Naciones Unidas? bueno, yo creo, para empezar, de que el asunto árabe-israelí es un tema bastante
que está en el contexto de la cuestión de Palestina. Es un tema bastante complejo, pensando del propio reconocimiento de los estados en el derecho internacional que está en cuestión, ¿no? Ese es el tema en cuestión, o sea, si el reconocimiento de dos estados o reconocimiento de solamente el Estado de Israel, porque entre los, tanto en el Estado de Israel como el Estado de Palestina hay una discusión entre los países árabes y los países occidentales sobre cuál es la salida del conflicto, ¿no? Hubo unos acuerdos previos en el año 92, los acuerdos de, no me acuerdo, Oslo, creo que fueron estos acuerdos en los cuales se buscaron una salida de generar dos estados y fue algo que finalmente casi estuvo a punto de lograr. Lastimosamente, la voluntad política que tenían en su momento los gobernantes, tanto en Israel como en Palestina, no logró buen recaudo porque hubo un atentado terrorista contra en este caso, contra el premier de Israel. Y esto ha sido una historia, digamos, trágica de decisiones políticas que han ido no en favor tanto del derecho internacional, yo creo, porque si somos estrictos del derecho internacional, tal como lo ha dicho la Corte de la Haya en este asunto, ya en dos sentencias, el territorio de ese espacio que es Palestina se considera jurídicamente hablando territorio ocupado. Es el término porque es un espacio ocupado por una Ajá, potencia sí, extranjera. ajá. Eh, Ahora, eso es lo que está dispuesto incluso en el derecho internacional. Ahora la discusión es la posibilidad, tienen un territorio, tienen población, tienen una organización política, deberían ser considerados estados. Desde el punto de vista jurídico, somos estrictos, diríamos sí, pero acá el problema es, eh, pero este estado tiene grupos terroristas que están a cargo de la organización política del poder. El grupo Hamas es una fuerza política que Tiene el prácticamente poder tiene de tomada la facto en región de la Franja de Franja de Gaza, Gaza. no tiene el poder de facto en Gaza. Eso es verdad. Y es el argumento de Israel. O sea, Israel dice, El yo argumento no puedo político reconocer de un Israel, claro, estado, sí. Ujú. claro, es un Ajá. estado terrorista. O sea, Sí, no es un claro. estado en Ujú. el sentido lato del término, como sería el caso de Transnistria, como sería el caso Ujú. donde hay otras discusiones sobre reconocimiento de estados. Es un estado terrorista. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer a este sujeto como sujeto de derecho internacional, lo cual Jamás, te refieres a legitimitaría sus jamás. actos? A Ya. Hamas, exactamente. Como parte como gobierno que dirija los destinos de Palestina, considerando que el partido reinante, el partido actual, que no es Hamas, no ha convocado elecciones desde el año 2016. En este momento no hay elecciones en Palestina, está prácticamente de facto en el poder, y la fuerza política Hamas tiene muchos adeptos por la consecuencia de la guerra, no solamente por el conflicto que acaba de ocurrir. Entonces, hay un tema de legitimidad que Israel no tiene con quién negociar, eso es algo real, ni jamás quiere negociar con Israel también, más allá del tema histórico, ¿no? Y los incidentes del año pasado, con este asesinato de casi 2.000 personas como consecuencia del incidente terrorista en el sur de la franja, han desencadenado todo un proceso político bastante marcado, no solamente en la zona de la franja de Gaza, Claro. sino también en el propio Israel. Sí, Netanyahu en este claro. momento tiene 70% de desaprobación en Israel, y las fuerzas políticas en Israel están a punto de darle de baja al señor Netanyahu, porque no Por es supuesto. popular. Claro que Entonces, y sí. la guerra es popular. Entonces, Ujú. y hay que recordar que en Israel no solamente hay judíos, también hay población árabe. Poco se Ujú. entiende esto, pero en el pueblo de Israel, o sea, como Estado, tiene población árabe también. Entonces, detrás de todo el proceso político que es bastante complejo en Israel, hay, yo creo, discusiones de derecho internacional que tienen que ver con el reconocimiento de Estados, eh, pero también hay otros asuntos que tienen que ver ya pensando en lo que está pasando al día de hoy, en que más allá que la discusión de reconocimiento no sea un tema todavía que podría dividirnos, porque yo creo que jurídicamente hablando es claro, creo que debería reconocerse el Estado de Palestina para poder tener una salida pacífica a este conflicto histórico. Eh, es que los actos de genocidio como norma de jus cogen del derecho internacional, porque es una norma de jus cogen la prescripción del genocidio, no solamente es una obligación vinculada a tratados, sino una norma de Harlow, eh, decimos, bueno, la prescripción de genocidio es una norma internacional para todos los estados, y lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, y este es el caso que fue llevado por Sudáfrica ante la Corte de la Haya, está en Sudáfrica a Israel por actos de genocidio en la Franja de Gaza. Y Muy en bien, este Fred. proceso internacional es el contexto en el cual discutiríamos, digamos, si realmente esto podría ser genocidio. Lo que acaba de hacer la Haya hace unos días es dar una medida cautelar en un proceso internacional, que es un proceso contencioso sobre genocidio que está denunciando Ordenarle a Sudáfrica a Israel Israel. que suspenda la operación militar.
Sí, Pedro, Sí, claro. nos gana el tiempo, sabes que el tiempo es tirano y realmente ha sido un placer conversar contigo. Siempre es importante discutir estos temas internacionales con quien conversa, con quien habla, dialoga, piensa en el derecho internacional como eres tú. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido realmente un placer volverte a tener en nuestra plataforma y será hasta una nueva oportunidad para seguir conversando. No te pierdas la entrevista también del día jueves con Juan Belit sobre los mismos temas internacionales. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias, Susi. Hasta luego.